pasamos al tercer error general, que ya es el último de esta sección, que ese también es muy común. Y es el Sí, error de decir, pero vamos a ver, Santo Tomás aquí como mucho llega a que hay un primer motor, que hay un ser necesario, que hay una causa incausada, que hay un gran arquitecto del orden cósmico y tal, pero yo puedo aceptar perfectamente todos los pasos de las 5 vías y eso no me lleva a la existencia de Dios, ¿no? Entonces esto no es Dios. Entonces aquí Santo Tomás se olvidó de esto. Este paso tan crucial, pues era un poquito cortito y no se dio cuenta de que, de que cojeaba mucho por este lugar sus vías. Entonces, ¿qué pasa sí, aquí? sí. ¿Dónde está el problema? Bueno, a ver, aquí hay que decir dos cosas, ¿no? La primera es que Santo Tomás escribe en un contexto social, cultural e histórico muy concreto y muy determinado, en el cual a la noción prefilosófica de Dios, al concepto prefilosófico de Dios, pertenecía, vamos a decir así, el rasgo de ser el creador o la causa primera, ¿no? Es Ser decir, primero. efectivamente, el ser primero, la causa primera, el creador en concreto, porque él es cristiano y escribe para cristianos, sobre todo la Suma Teológica, que es para aspirantes a, a estudiantes de teología. Entonces, no hace falta en ese contexto aclarar mucho más. Si se demuestra que hay una causa primera, ya prácticamente se ha demostrado que existe Dios, porque en la noción prefilosófica, la noción común, la noción de conocimiento ordinario, vamos a decir así, que todo el mundo tenía de Dios, estaba incluido el que Dios era la causa primera de todo cuanto existe, es decir, el creador. Entonces, si yo pruebo que hay una causa primera del movimiento, una causa primera de las causas eficientes, un ser necesario por sí, etcétera, va de suyo, es evidente en ese contexto social, cultural, repito, ¿no? Intelectual en el que está Santo Tomás, es evidente que se está hablando de Dios. Y por eso él lo dice así, dice, bueno, esto es lo que todos llaman Dios. No es una definición de Dios, una definición esencial, ¿no? Porque él justo un par de artículos antes, o un artículo anterior, dice que no todos entienden por Dios lo que el argumento de Anselmo, no menciona Anselmo, dice, ¿no? Es decir, aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Lo cual es verdad, no todos entienden por Dios aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, pero en el contexto social, cultural e intelectual de Santo Tomás, todo el mundo entendía que Dios era una causa primera, y de hecho el propio San Anselmo, una de las primeras cosas que dice en el proslogion es, bueno, Dios es el creador, o sea, es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, es el creador de todas las cosas y todo lo demás. Con lo cual hay una especie de contexto en el cual ese paso se admite prácticamente sin cuestionar, ¿no? Es decir, entonces Santo Tomás, escribiendo en ese contexto, no necesita demostrar que una causa primera del ser, o una causa primera de toda actualidad, o una causa primera de toda causa eficiente, etcétera, etcétera, es Dios, porque eso ya va de suyo, ¿no? Y de hecho, no solo en el contexto de Santo Tomás, es básicamente históricamente la asociación entre Dios y la primera causa se remonta a la filosofía antigua, a la filosofía incluso presocrática, ¿no? A mí siempre me gusta mencionar el libro de Werner Jäger, ¿no? Es decir, la teología de los primeros filósofos griegos, porque allí Jäger explica que la búsqueda del arjé era la búsqueda de lo divino, es decir, el arjé o el primer principio de la realidad es divino para los presocráticos, ¿no? Entonces eso rompe un poco el mito del paso histórico del mito al logos, ¿no? Es decir, siempre se Sí. suele explicar que en la cultura griega hay un paso del mito al logos, porque empieza la filosofía, la explicación racional, y se olvida la explicación mitológica o religiosa o lo que fuera. Sí, casi Este, es como si los presocráticos fueran los primeros naturalistas, los Algo primeros así, ¿no? ateos a Sí, veces. totalmente. Es como, efectivamente, como si fueran los primeros naturalistas, ateos, etcétera. En realidad es todo lo contrario, ¿no? Es decir, son los primeros que indagan racionalmente para buscar un primer principio, pero que consideran divino y expresamente, ¿no? Este, entonces, y el propio Aristóteles, ahora no me va a venir a la mente la referencia concreta, pero dice en algún momento de la metafísica, dice algo así como, bueno, todo el mundo entiende por Dios un cierto tipo de causa. Lo dice así como al pasar, como diciendo, bueno, esto es lo que todo el mundo entiende por Dios. Siempre me llamó la atención porque es casi literalmente lo que dice Santo Verbatim, Tomás sí. en las vías, ¿no? Bueno, esto es lo que todo el mundo entiende por Dios. Entonces, una primera cuestión sería aclarar que en el contexto en el que escribe Santo Tomás no necesita hacer ninguna aclaración adicional, porque la noción común prefilosófica que hay de Dios
es la de un ser que es primera causa de todo. Y todas las vías concluyen, bajo distintos aspectos, en que hay una primera causa de todo. Según de qué partan, pues será causa primera del movimiento o de la actualidad de todas las cosas, causa primera de las causas eficientes, causa primera de la necesidad y la contingencia, causa primera de la bondad, la entidad, la verdad de todas las cosas, causa primera de la ordenación al fin, etcétera, etcétera. Pero en ese contexto, ya repito, no hacía falta decir nada más, porque ya está, ya se sabe que eso es Dios. Ahora, ¿qué sucede? Que eso no es lo único que hay que decir sobre este tema, ¿no? Lo más importante es mostrar que si uno sigue leyendo la Suma Teológica, a partir de la cuestión 3 y hasta la cuestión 26, Santo Tomás se ocupa de Hay que girar la página. efectivamente, de deducir todos los atributos que hacen que esa primera causa sea inequívocamente algo que tenemos que llamar Dios, vamos a decir así, ¿no? Es decir, que tiene todos los atributos que cualquier concepto que tengamos de Dios, bueno, no cualquier concepto, pero que el concepto que habitualmente, incluso en la cultura contemporánea actual, tenemos de Dios, tiene que reunir al menos algunas de esas condiciones o tener algunas de esas características o algunos de esos atributos. Entonces, es cuestión efectivamente de seguir leyendo y ver que en la cuestión 3, Santo Tomás demuestra la simplicidad de Dios, cosa que hoy muchos cuestionan, pero bueno, es un atributo del teísmo clásico. Ver que más adelante, a partir de las cuestiones siguientes, bueno, prueba la omniperfección, la bondad, la infinitud, la omnipresencia o la ubicuidad, incluso la unicidad, y luego también el conocimiento, es decir, que Dios es omnisciente, la omnisciencia de Dios, la voluntad de Dios, la providencia, la omnipotencia, todo eso está desarrollado en las cuestiones siguientes, entre la 3 y la 26. Y no es un desarrollo, vamos a decir así, como una especie de añadido postizo, sino que la demostración de esos atributos se hace a partir del término de las 5 vías. Es decir, si la primera vía llega a un acto puro, la segunda vía llega a una causa encausada, la tercera vía llega a un ser necesario por sí, la cuarta vía llega a uno que es ser por esencia y bondad por esencia, la quinta llega a una inteligencia ordenadora. A partir de esos puntos de llegada de las vías es que se desarrollan todos los otros atributos. Y yo tengo una asignatura entera en la Facultad de Filosofía dedicada a explicar esto, entonces ahora no lo puedo resumir rápidamente, pero es muy evidente cómo de esas definiciones de Dios como acto puro, como causa encausada y de todo lo demás, se siguen todos estos otros atributos que acabo de mencionar, casi inmediatamente. Es decir, que incluso la cuestión 3, de la cuestión 3 a la 26, es una explicitación, exacto, sí. punto por punto, de algo que ya está básicamente contenido in nuce, diríamos, ¿no? O virtualmente, en las famosas 5 vías. No es un añadido artificial, es, bueno, ahora te voy a explicar cómo esto es evidente que estamos hablando de Dios, ¿no? Y ahí desarrolla todo, ¿no? Lo que hay que decir es, bueno, por un lado, el contexto histórico, social, cultural, intelectual de Santo Tomás, y por otro, bueno, hombre, sigue leyendo, no te quedes ahí al término del artículo 3 de la cuestión 2 de la primera parte de la suma, sino sigue leyendo y vas a ver cómo Santo Tomás no está dando ningún paso en falso aquí, ¿no? Sí, totalmente. Además, o sea, es que yo creo que si uno entiende lo que es el acto y la potencia en la filosofía aristotélica, entiende qué es el acto puro, hay muchos de los atributos que es que inmediatamente se sigue que el acto puro tiene que ser inmutable porque no es susceptible de cambio. Como no es susceptible de cambio, tiene que ser atemporal. Como es atemporal, tiene que ser eterno. Tiene que ser incorpóreo, inmaterial, ¿no? Entonces, hay como toda una serie de atributos que van saliendo muy fácilmente. Quizás es más complejo, entre comillas, sacar los atributos personales, ¿no? Que se suele decir, pero tampoco tanto, me parece, sobre todo si uno si uno entiende que el acto puro es el ser puro, ¿no? El puro ese, ¿no? No, lo que acabas de decir es muy exacto, es decir, que la mayor parte, yo no he hecho, vamos a decir así, una estadística, pero la mayor parte de los atributos se deducen del término de la primera vía, es decir, de que Dios es acto puro. Lo que pasa es que eso luego está complementado en la cuestión 3, cuando trata sobre la simplicidad, que efectivamente va descartando Dios no puede ser corpóreo porque es puro acto, no puede ser compuesto de materia y forma, no puede ser compuesto de sustancia accidente, de sujeto y naturaleza, de esencia y ser, y ahí cuando llega a la demostración de que Dios no puede ser compuesto de esencia y ser, sino que tiene que ser por esencia, ahí ya prácticamente está todo. Es decir, hay que llegar hasta
ese artículo de la cuestión 3, que no me acuerdo cuál es, pero el artículo de la cuestión 3 en el que Santo Tomás prueba que en Dios no hay composición de ser y esencia, a partir de ahí ya está todo prácticamente dicho, porque de ahí se sigue todo lo demás. Entonces, sí, si uno entiende correctamente los conceptos de acto y potencia, si uno entiende correctamente la doctrina de la participación, la cuarta vía, por ejemplo, y eso parece hasta trivial desarrollar luego los atributos, ¿no? Porque está todo contenido allí. Lo que pasa es que es lógico que quien no tiene ese conocimiento lea las vías y diga, bueno, pero aquí no me han probado nada, ¿no? Pero bueno, eso lo único que quiere decir es que hay que estudiar más antes de leer las vías, no que no se siga lo que se sigue, ¿no? Que no se siga que esos atributos pertenecen al acto primero, al acto puro, etcétera, etcétera.